Estados Unidos es el país del todopoderoso dólar, de los mercados, de los capitales financieros, de macroempresas como Google o Amazon, de inversores como Warren Buffett y, por supuesto, de la libertad económica y contractual. Sin duda alguna, el país yanqui se ha convertido en la más viva imagen del capitalismo global. Sin embargo, ¿y si os dijera que todo eso podría estar a punto de cambiar? Fijaros. El capitalismo y las ideas de mercado parecen perder cada vez más apoyos entre los jóvenes estadounidenses. Según una reciente encuesta elaborada por la Universidad de Harvard, más de la mitad de los jóvenes de hasta 30 años se muestran en contra del sistema capitalista. De hecho, esto es algo fácil de intuir en las mismas redes sociales. Durante los últimos tiempos, lugares como Twitter o Reddit se han inundado con memes, relatos y críticas constantes hacia el modelo económico imperante. Los jóvenes parecen sentirse desarraigados de sus empleos, sienten que trabajan en oficinas grises, vacías, con jefes apáticos, compañeros fríos y distantes, y todo eso, a cambio de un sueldo mediocre que les puede condenar a una rutina depresiva de por vida. Y a ver, ya sé que todo esto puede sonar muy pesimista, e incluso un poco peliculero, pero es que más allá de los jóvenes, académicos tan reputados como David Graeber han llegado a escribir libros enteros sobre cómo el capitalismo podría habernos condenado a un sistema depresivo y rutinario, un sistema donde vivimos peor que nuestros padres y donde trabajamos como hormigas a cambio de las migajas. Todo esto podría haber llevado a que políticos de corte anticapitalista como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez hayan cobrado cada vez más protagonismo en las esferas mediáticas. La cuestión parece clara. Los jóvenes cada vez viven peor, se sienten deprimidos y sin un futuro claro. Un escenario que da alas a los políticos anticapitalistas. Bastante sencillo, ¿no os parece? Pero, ¿y si en realidad la historia fuera mucho más compleja que eso? ¿Y si lo que está detrás de esta ola de anticapitalismo es algo muy diferente a lo que acabamos de contar? Es que de entrada hay cosas que no encajan en esa teoría. Por ejemplo, durante los últimos años, el Producto Interior Bruto Real per cápita de Estados Unidos no ha dejado de crecer. Hoy, de media, y corrigiendo el dato por el aumento de precios, un estadounidense medio cobra un 58% más de lo que se cobraba en 1990. América es cada vez más rica, y lo es con mucha diferencia. Los jóvenes de ahora cobran muchísimo más de lo que cobraron sus padres hace 30 años. Y a ver, ya no solo se trata de Producto Interior Bruto. Otros factores como el desempleo, los salarios o el sistema sanitario también están mejor que nunca. En definitiva, no tiene mucho sentido pensar que el aumento del anticapitalismo se debe a bajos salarios o a malas condiciones económicas en general. Ahora bien, ¿y si el problema no son los salarios, sino el ambiente de trabajo? Es decir, eso de estar todo el día en una oficina, delante de un ordenador, con un ambiente no especialmente amigable, con tareas rutinarias, aburridas. Pues sí, quizá eso podría explicar la gran desafección al capitalismo de los jóvenes. Pero seamos claros, ¿acaso sería mejor trabajar en la construcción, en minas o en el campo, tal y como hacían las generaciones pasadas? ¿De verdad preferiríamos ese tipo de empleos? Pues aquí habrá opiniones de todo tipo. Pero si nos vamos a los datos, más allá de quejas por Internet, lo que vemos es que en realidad los estadounidenses cada vez están más satisfechos con sus condiciones laborales. Por tanto, las conclusiones parecen claras. El anticapitalismo en Estados Unidos no es un reflejo de peores condiciones laborales ni de un peor entorno económico. Es fruto de un fenómeno mucho más profundo y complejo, con muchas aristas y vertientes. Y es por eso que hoy, en este canal, os explicaremos una de las principales teorías que podrían explicar qué hay detrás de todo este asunto. ¿Estáis listos? ¡Arranquemos! Para entender el origen del creciente anticapitalismo en Estados Unidos, primero tenemos que viajar a los años 70. Los años 70 supusieron el origen del rock global con bandas como Queen. Fue la década de presidentes como Richard Nixon o Jimmy Carter. Pero sobre todo, fueron los años del fin de la guerra de Vietnam. En cualquier caso, aquí no hemos venido a hablar de música o guerras. Hemos venido a hablar de capitalismo y situación laboral. Y resulta que durante los años 70 las cosas eran muy diferentes a como son hoy en día.
Gran parte de los trabajadores tenían empleos poco cualificados y remunerados. Eran operarios de fábrica, camareros, albañiles, fontaneros, y en general la excepción era tener un empleo de oficina como los actuales. De hecho, llegar a la universidad y poder conseguir un empleo de oficina en un banco o un despacho de abogados era considerado todo un éxito profesional. Tanto es así que en los años 70 solo 1 de cada 10 estadounidenses tenía títulos universitarios y podían aspirar a empleos destacados. O dicho de otra forma, ir a la universidad era una garantía de éxito. Era un seguro que te permitía sumarte directamente a la élite económica del momento. A raíz de eso, cada vez más y más gente empezó a ir a la universidad. En tan solo 3 décadas, el porcentaje de población con títulos universitarios se disparó desde el 10% hasta prácticamente un 40%. Todo el mundo quiso pasar a formar parte de la élite económica del momento. La pregunta es, ¿qué tipo de grados universitarios cursaba toda esa gente? Pues en realidad daba igual. Como había tan poca gente con estudios superiores, conseguir tu título universitario te hacía especial. Prácticamente era una garantía de tener un buen empleo en cualquier oficina, banco o bufete del país. Y no solo eso, sino que durante aquellos años la población crecía, la economía cada vez iba a más, el gobierno cada vez gastaba más dinero y se necesitaban contratar profesores y administrativos públicos a montones. Y de nuevo, tener un título universitario prácticamente era también una garantía de poder tener un empleo en el sector público. Vamos, todo iba viento en popa y a toda vela, o al menos durante un tiempo, porque a principios de este siglo todo empezó a cambiar, y fue justo ahí cuando empezó el nuevo fenómeno anticapitalista. ¡Atentos! Si hasta ahora hemos hablado de los años 70 y de su situación laboral, ahora tenemos que hablar del gran cambio que sucedió a principios de los 2000. Por supuesto, aquí hablamos de la enorme crisis financiera del año 2008. Sus consecuencias fueron nefastas. Fue el gran shock de la década y probablemente el mayor shock en 80 años. Sin embargo, durante esos mismos años hubo otro gran cambio igual o más importante: el cambio tecnológico. Pensadlo bien. Entre los años 2000 y 2010 dejamos de enviarnos cartas o llamar por teléfono y pasamos a contactar por email o hablar casi todos los días por WhatsApp. También dejamos de sacar fotos con cámaras de carrete para empezar a fotografiar con nuestro móvil y actualizar nuestras redes sociales. Los cambios fueron tan grandes que incluso empezamos a ligar en aplicaciones como el mítico Tinder. Sea como sea, los cambios tecnológicos no solo se quedaron en aplicaciones como el móvil. En el ámbito del trabajo, muchas profesiones dejaron de ofrecer tantas oportunidades laborales. Con el surgimiento del pujante sector tecnológico y tras la crisis de 2008, los empleos relacionados con las humanidades como la historia, la filosofía o el derecho quedaron completamente desbancados. El mercado laboral empezó a demandar ingenieros, físicos y menos profesionales en el ámbito de las humanidades. Ahora bien, el problema no solo se quedó en estos sectores. ¿Por qué? ¿Os acordáis de quiénes eran la élite en los años 70? ¿Quiénes podían considerarse afortunados profesionales de la época? Efectivamente, los banqueros u oficinistas, gente que había estudiado una carrera universitaria y que gracias a ello accedió a empleos cómodos, con aire acondicionado y bien remunerados. Pues bien, resulta que el cambio tecnológico ha reducido considerablemente las condiciones laborales de este tipo de personas. Con el auge de los ordenadores, la digitalización, los archivos online, las empresas han dejado de necesitar tanto personal de oficina haciendo fotocopias o tratando papeleo. Pero os pongo un ejemplo concreto: los banqueros. Hace 20 o 30 años, todos necesitábamos ir al banco a hacer innumerables gestiones, transferencias, trámites rutinarios, calcular préstamos. Eso es algo que ahora podemos hacer más rápido con el móvil y sin desplazarnos. El problema es que todos esos banqueros y oficinistas que hacían esos trámites ahora han sido sustituidos por la tecnología y han dejado de ser necesarios. El resumen es que a partir de los 2000 se redujeron mucho las ofertas laborales típicas para graduados universitarios en humanidades o ciencias sociales.
Pero es que, ojo, al mismo tiempo, el número de universitarios se disparó. Hoy en día, prácticamente la mitad de la población en Estados Unidos ha conseguido ir a la universidad, 4 veces más que en los años 70. ¿Y qué significa todo esto? Significa oferta y demanda. Tener un título universitario ya no es algo excepcional, es muy normal tener uno, y por tanto, ya no es una garantía de éxito que te haga diferente ni te garantice increíbles oportunidades laborales. Los graduados universitarios cada vez cobran menos en relación con el resto de las personas, y ser oficinista, un trabajo antes considerado exitoso, ahora se ha convertido en un trabajo más, no especialmente bien pagado ni con una proyección laboral estupenda. Ahora bien, ¿quiere decir esto que la situación laboral de los jóvenes estadounidenses es un desastre? Pues a ver, no necesariamente. Aunque ir a la universidad ya no te convierta en el más rico de tu grupo de amigos, lo cierto es que te ayudará a encontrar trabajo y a tener un sueldo aceptable. Un sueldo que, dado el crecimiento económico del país, seguirá siendo mucho más alto que el de los años 70, 80 o 90. Además, trabajar de oficinista seguirá siendo un trabajo mucho más cómodo que ser albañil o estar en una mina. La única diferencia respecto a los años 70 es que en los 70 quien iba a la universidad prácticamente pasaba con una alta probabilidad a formar parte del 10% más rico de la población, y ahora simplemente ir a la universidad te da un trabajo normal que no destaca del resto. Por tanto, ¿es eso un problema tan grande como para causar una enorme ola de anticapitalismo? ¿Puede explicar el desasosiego de tantos jóvenes estadounidenses? ¿O hay algo más tras todo este asunto? Bien, prestad atención. Hace unos años, los economistas Miles Kimball y Robert Willis desarrollaron una nueva teoría sobre la felicidad. Según ellos, la felicidad no es un término absoluto, sino que depende casi por completo de las expectativas. Por ejemplo, si mañana es vuestro cumpleaños, tendréis la expectativa de que todo el mundo os felicite, pero si nadie lo hace, os sentará mal. Sin embargo, si nadie os felicita en un día aleatorio, os dará igual. La felicidad depende de lo que esperemos. Pues bien, más allá de los posibles causantes de la felicidad, el fenómeno de los títulos universitarios podría haber jugado un papel fundamental en la satisfacción profesional de los jóvenes estadounidenses. Recordad que en los años 70, ir a la universidad era un símbolo de éxito, un pasaporte directo a una posición económica de categoría. Pues bien, es posible que la gran mayoría de los jóvenes hayan tenido eso en la cabeza. Su expectativa era que si estudiaban una carrera, iban a triunfar profesionalmente. No obstante, la realidad hoy en día es muy diferente. Entonces, la expectativa se rompe, y eso puede provocar un fuerte malestar, decepción e insatisfacción con el sistema económico. Ahora bien, en todo esto podría haber un factor incluso más interesante todavía. Veréis, aparte de todo esto, una economista llamada Ada Carbonell estudió cómo el dinero afectaba a la felicidad. Es decir, ¿da realmente el dinero la felicidad? Y por lo general, la respuesta es que sí, aunque hay muchos matices. Por ejemplo, a veces, la felicidad no depende de cuánto dinero gane una persona, sino que depende de cuánto gane en comparación a los demás. Por envidia, ego o la razón que sea, hay gente que prefiere ganar menos dinero si eso significa que el resto de las personas ganen todavía menos dinero. Para ellas, es más importante el estatus, ser los que más cobran y considerarse mejor que los demás. La pregunta es, ¿qué tiene todo esto que ver con los títulos universitarios? Pues, de nuevo, en los años 70, solo el 10% de la población estadounidense estaba titulada. Y estudiar era garantía de cobrar mucho más que los demás. Pero ahora estudiar solo te garantiza ser clase media. Es decir, ruptura de expectativas, pero además ruptura en la posibilidad de ser mucho más rico y exitoso que los demás, algo que para bien o para mal es parte de la felicidad. Sin embargo, quizá lo más importante de todo este asunto es cómo todo este fenómeno se ha trasladado al poder político, a las universidades y, en definitiva, a las esferas de poder. Pensadlo bien. ¿Qué tipo de personas podían ir a la universidad hasta los años 70? En su gran mayoría eran hijos de personas con recursos,
poder y contactos. La universidad estaba dirigida casi en exclusiva para los hijos de ricos. ¿Y dónde está el problema? Pues que en el momento en que la universidad dejó de ser una garantía de éxito, de repente, muchos jóvenes de familias acomodadas, no necesariamente ultra ricas, pero sí acomodadas, vieron cómo sus expectativas laborales eran cada vez peores para consolidarse en la élite. Y amigos, ya os garantizo que no hay nada más peligroso que gente joven acomodada, con recursos de sus padres, enfadada con el sistema y revolucionando las universidades contra el sistema en su tiempo libre. Evidentemente, las razones tras el anticapitalismo son muchas, y en este vídeo os hemos explicado una de las muchas teorías. En concreto, la teoría aquí expuesta es conocida como la sobreproducción de élites, en el sentido del exceso de universitarios queriendo formar parte de la élite solo por estudiar. En cualquier caso, ahora las preguntas son para vosotros. ¿Qué otros factores o teorías creéis que podrían explicar el anticapitalismo creciente? ¿Pensáis que la situación cambiará pronto? ¿Se debe todo a causas económicas o hay un factor cultural importante? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Como siempre, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta la próxima.